¿Se recuerdan lo que dijo Jesús? Un gran rey hizo una boda, invitó a todos sus amigos y ninguno vino. Después invitó a la gente de barrio y tampoco nadie vino. Salió y dijo: entre a todos los que vean por los caminos, y llenó la casa del banquete. Jesús lo dijo. Primero Jesús vino a la casa de Israel, pero la casa de Israel no aceptó la invitación del Mesías. Entonces la casa de Israel, que es la que había preparado la venida del Mesías, se quedó ¿dónde? Afuera de la casa. No fueron medidos, se quedaron fuera de la protección de Dios porque rechazaron a aquel que venía a cumplir la ley y los profetas. Entonces los que estábamos fuera, ¿dónde nos quedamos? Adentro. Hemos sido medidos. Por eso que fuimos medidos en el capítulo 11, ¿cómo lo vemos ahora en el capítulo 19? Triunfante. El capítulo 19 es el triunfo de los que fueron medidos y los que en un tiempo estuvimos afuera y ahora estamos adentro. Porque recuerden que según la teología judía solamente el pequeño grupo de Israel, el 1,000,000 de Israel, eran los que tenían pacto con Dios, eran los que eran salvos, eran los que eran redimidos. El resto de todos nosotros no éramos absolutamente nada. Y esa soberbia los llevó a quedarse fuera del pacto y hasta el día de hoy siguen fuera del pacto. Porque entonces, yo los judíos mesiánicos, yo entiendo eso. Judío mesiánico que se bautiza deja de ser judío. Judío que se bautiza pasa a ser cristiano. Sigue siendo de nacionalidad hebrea, pero pasa a ser cristiano. Ya no tiene por qué guardar sus antiguas leyes. Lo dijo Pablo. Por el bautismo de Cristo no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni gentiles, ni... Todos somos uno en Cristo Jesús. Y aquí en el capítulo 19 nos presenta también el aspecto que hemos visto de la esposa preparada para las bodas. Y la esposa preparada para las bodas en el capítulo 6 de Efesios, ese capítulo que se lee en todas las bodas, que usted lo ha leído seguro en todas las bodas, y que ninguna novia, ningún novio le hace caso. Todo el mundo pone Efesios 6 en la boda pensando que Efesios 6 se refiere a la pareja de matrimonio. Pero ¿usted sabe a qué se refiere Efesios 6? Al matrimonio de Cristo con la iglesia. Lo que dice San Pablo es que el matrimonio debe imitar a la unión de Cristo con la iglesia. Pero todo el mundo se olvida de eso, piensa que San Pablo está hablando del matrimonio que se está efectuando. ¿Por qué el matrimonio? Porque el matrimonio es la unión más perfecta que puedan ver entre dos seres. Unos complementos del otro. Por eso que desde el profeta Oseas al Cantar de los Cantares hasta el Apocalipsis, místicamente el matrimonio se presenta como la unión de Dios con aquel a quien Dios ama. Es como se presenta. Por eso hoy en día el demonio que anda borotado en estos últimos, este siglo XXI, después de jubilar, el demonio como que anda desaforado, como que ha perdido poco juicio si algún día tuvo juicio, lo ha perdido últimamente. Le ha dado por atacar la imagen de la unión de Dios con el creyente, que es el matrimonio. Y hemos visto que de todas formas quieren denigrar Y yo le digo, hace como 2 o 3 años, yo le dije poquito que ustedes se rieron. Yo le dije que llegara un momento que una persona se iba a poder casar con un animal, con un perro. ¿Se acuerdan ustedes se rieron? Bueno, pues el Parlamento Español presentó la ley de darle el derecho humano a los monos. A los monos. Han presentado una ley en el Parlamento con todos sus papeles y todo, y en pleno. Ahora va a estar en discusión en la próxima sesión, donde los monos van a tener el mismo derecho que una persona. No es relajo. ¿Tú sabes lo que viene después de ahí? Que tú te puedes casar con un mono. Un hombre se puede casar con una mona. Eso es lo que viene. Yo se lo digo a ustedes se rieron cuando yo se lo dije, que ese matrimonio es la unión que la definición del demonio que está dando, que el matrimonio es la unión de quien tú te sientes bien, no con una mujer o un hombre, sino que con quien tú te sientes bien. El día que tú te quieras casar con un perro, pues te casas con un perro, ya hubo una loca que en Israel se casó con un delfín. O sea, yo escuché una noticia, yo no me digo cómo salía la luna de miel, pero bueno, se casó con delfín, y está acostada con su velo en la orilla dándole un besito en la boca al delfín. La gente piensa que es loco, pero eso no es locura, eso es satanismo, eso es diablura, como dice Oquita. Eso es sencillamente que el demonio está tratando de profanar todo lo que es santo: el matrimonio, la inocencia de los niños. Ya no hay niños, son viejitos.
Ya los niños con 9 años son técnicos de computadora ya no hay infancia, ya no hay inocencia de la infancia que tuvimos nosotros, la tranquilidad de la infancia resguardado por nuestros padres. Eso ya se perdió en casi todos los lugares. Se ha profanado la infancia, como siempre digo. Miren, todos los juguetes. ¿Cómo son todos los juguetes de los niños que hay hoy en día? Horrible. Como son los muñecos con un solo ojo verde, y eso no es casualidad. Eso es que al niño, desde que es pequeñito, le están quitando el miedo a lo horrible, para cuando se presente el horrible no le cause. Es una cosa muy bien preparada, muy bien orquestada. Porque ¿qué sentido tiene un niño darle esos juguetes que yo veo que venden por ahí? Y los cartoons, antes los cartoons eran de Buffy, de esto, del otro. Miren los cartoons que hay ahora, que nada de eso tiene, ninguno son humanos. Pero aparte de la violencia es que ninguno tiene figura humana. Han profanado la infancia, han profanado el matrimonio, ahora están profanando grandemente con la basura esa de la película, el Código Da Vinci, la figura de Cristo. Y yo me he negado a la clase del Código Da Vinci, la di una vez en San John mismo porque lo pidieron. Pero yo dije, el católico que se confunda por el Código Da Vinci merece vivir y morir confundido. Que se goce su confusión. Un católico que piense por un librejo que es ciencia ficción y lleno de disparate, que se confunda, hermano, yo ese católico, yo no le explico ni le aclaro nada. Como dice la Escritura, que se muera como un perro rebuscándose en su propio vómito. Y punto. Yo me niego a explicar el Código de Da Vinci ni una sola palabra de él. Porque para mí ese libro es el libro más sin sentido que yo he visto en toda mi vida. Y nada tiene pie, desde que tú lo abres nada tiene pie ni cabeza. Aparte que está escrito como un libro de ciencia ficción, insultante pero de ciencia ficción. Un ataque para profanar el nombre de Cristo. Y hay gente por ahí que dice, no, yo voy a ver la película. Y digo, bueno, mi hermano, pues si tú vas a ver la película, tú estás dándole dinero a la apostasía. Yo le doy $6 a la apostasía. No, se lo doy. Además, si hoy en día sacaran una película diciendo que tu madre es una prostituta, tú no lo irías a ver. Por el honor de tu madre, tú no lo irías a ver. Y el Código Da Vinci es un ataque frontal y directo a la Iglesia Católica. ¿Por qué las iglesias protestantes se han quedado tan calladitas la boca? ¿Tú sabes por qué están tan calladas? No les conviene, es que si defienden el Código de Da Vinci, tienen que defender la Iglesia Católica. Entonces, para no defender la Iglesia Católica, se quedan callados la boca y dejan que el nombre de Cristo sea arrastrado. Porque es un ataque a ninguna iglesia, es un ataque frontal a la Iglesia Católica, directo a la Iglesia Católica, a más ninguna. Y digo, bueno, yo me alegro que ataquen a la Iglesia Católica, que era una iglesia que está en ataque, porque si la Iglesia Católica está en ataque, es que esta es la iglesia de Jesús. Si la Iglesia Católica estuviera en ataque, entonces si yo estoy en una iglesia que nadie me ataca, yo estuviera preocupado. Porque el demonio se revuelve contra aquella que más le duele. A la que no hacen nada, a los que están entretenidos con ven recoger un milagro, ven para que sientas calor en el corazón y digas esto que lo otro, ahí se quedan en su bobería. Y el aspecto de la iglesia es el que está moviendo, el de la esposa de Cristo. Hay veces que miro a la iglesia y digo, Señor, valiente esposa, todavía como le queda a tu esposa por cambiar. Está desgreñada y mal vestida. Pero es la que la escogió. Que a veces como un hombre por ahí con una mujer dice, pero que habrá visto ese hombre a esa mujer. Algo le tiene que haber visto. Y yo digo, Señor, algo tú tienes que haberle visto a la iglesia. Porque yo la miro y digo, Señor, ¿qué está pasando con tu novia? Pero algo dice que tiene que haberle visto cuando la escogió. Y por 2000 años se ha mantenido fiel a ella. Y la ha alimentado durante 2000 años con su cuerpo, con su sangre. Y es lo que mucha gente no entiende. La gente dice, no, porque la iglesia son unos sinvergüenzas. Yo digo que la santidad, yo solo decía que la santidad de la iglesia no es la suma de nuestra santidad. La gente piensa que la iglesia es santa porque los que venimos somos santos. La iglesia es santa porque Dios es santo. Punto. El resto somos altos sinvergüenzas. La gente que dice, a mí este grupo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hay 13 santos, ¿cuántos sinvergüenzas este grupo santo? No, toda iglesia es santa porque quien santifica a la iglesia no somos nosotros, es Cristo quien santifica a la iglesia. Y esta figura acá, acompañado durante todo el libro de
de la Biblia, los profetas, lo que habla Jesús con María en las bodas de Caná. Cuando María le dice, se les acabó el vino. Jesús le dice, todavía no ha llegado la hora que yo voy a dar vino. Jesús sabe lo que está hablando. Jesús le dijo a María que las bodas que él tenía preparadas no eran en Caná, eran aquí, en la unión de Cristo con la iglesia, donde iba a dar vino, que no era vino de beber, sino cuerpo, sino su sangre. Por eso, Jesús dice, mi hora no ha llegado todavía, porque esta es la hora del Cordero, esta es la hora que comienza el triunfo de la iglesia. Y nadie puede confundirse, porque el Señor se lo dijo bien claro con los santos apóstoles. No se preocupen porque los persigan, porque hablan mal de ustedes, porque si a mí me lo hicieron, a ustedes se lo van a hacer. Así que preocupación es cuando una iglesia todo anda bien. Ahí que hay que parece como una señora del pueblo mío, los que son allá del pueblo Sacramento de Esperanza Chinchilla, que dirigía el grupo de teatro, una de las mujeres más santas que he conocido en mi vida, y que en el año 62 era carismática ya, cuando todavía no se había fundado la renovación carismática. Y todo el mundo pensaba que Esperanza estaba loca. Y a cabo del tiempo me he dado cuenta que Esperanza no estaba loca, que Esperanza era carismática. Lo que ella ponía mano, oraba por los enfermos, tenía palabras de conocimiento, y en aquel momento, como eso no se conocía, todo el mundo pensaba que estaba loco, que era espiritista. Yo le doy cuenta que no, que se adelantó 10 años a la renovación. Y ella dirigía el grupo de teatro de la iglesia, y cuando todo un nombre de teatro salía bien, y ella decía, esto no me gusta. Y no sé, pero ¿cómo que no gusta? No, esto está saliendo demasiado bien, esto no me gusta. Entonces cuando había lío, dificultad, decía, esta obra sí va a estar buena. Y decía, si el otro no se mete en una obra a desbaratar la obra, es que la obra, tanto una obra de teatro como la obra de la iglesia, si el otro no se mete a desbaratar la fe de la guerra, es que esa obra no va a servir. Estas imágenes que hemos visto ahora aquí, Jerusalén, bajando del cielo, ¿te cuenta? Como una novia. Fíjate lo que dice. Dice que la novia está vestida de lino blanco. Pero acuérdense que este es un libro, pero aquí nos da, es un libro de símbolos, pero aquí nos da un detalle. ¿Qué dice que es el lino blanco? Las acciones de los santos. Dice que la iglesia se viste de blanco por las acciones de los santos. Me van a decir los protestantes que no importa lo que uno haga. Si la iglesia está vestida de blanco por las buenas obras que hacen los santos, que no son los santos canonizados. Aquí se refiere a los santos a todo aquel que se ha entregado a Cristo Jesús. Cada vez que uno hace una obra que agrada a Dios, uno está cogiendo un pedazo del traje de la iglesia y lo está poniendo blanco. Como también cuando tú haces una obra que no agrada a Dios, tú estás manchando el traje. Y mientras más manchemos el traje de la iglesia, más se demora Cristo venir. Porque Cristo no va a venir hasta que el traje de la iglesia esté impecable. Por eso, hermanos, siéntense y construyan casa, porque Cristo todavía no viene, porque estamos vestidos de morado. Si se recuerda, en el capítulo 6, el pueblo de Dios había orado por la destrucción de Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Dónde? ¿Se acuerdan la zamba de los mártires abajo del altar? Que decían, ¿hasta cuándo, Señor, santo, bueno y justo, vas a permitir que esto que está pasando siga pasando? Ahora, en aquí la iglesia se alegra, si se alegra que sobre ella sigue tierra vosotros santos apóstoles, porque se te ha hecho justicia. Ahora, con la destrucción de la que fue novia de Dios, que se corrompió, Juan le muestra a la iglesia del siglo I cuál debe ser el deber cuando caiga Jerusalén. Juan dice, cuando caiga Jerusalén tiene que lamentarse, cuando caiga Jerusalén tiene que hacer fiesta. ¿Se acuerdan el libro? Que a Juan que le dicen que, a ver si se acuerdan que le dicen que a Juan carga con el librito que tenía en la mano, que se lo coma. Se recuerdan que Juan se comió el libro y dice que en la boca fue dulce y en el estómago amargo. Y eso fue la destrucción de Jerusalén, porque la destrucción de Jerusalén para Juan y para la gente de esa época fue dulce. ¿Dulce en qué sentido? Que se caía el obstáculo, que perseguía a los cristianos, pero al mismo tiempo fue amargo, porque estaban viendo el símbolo de tantos años con que ellos nacieron desde chiquitos, que era el símbolo de la casa de Dios, que se derrumbaba. Por eso los sentimientos de la iglesia y de Juan eran encontrados alegres porque se consumaba la ira de Dios, pero al mismo tiempo diciendo, ¿por qué
por qué esto tiene que pasar. Y verdaderamente esto tiene que pasar por una simple cuestión. ¿Por qué sucede esto? Porque Israel no se arrepintió. Después que el Señor vino, se le dio 70 años a Jerusalén para que Jerusalén se arrepintiera. Y Jerusalén, en vez de arrepentirse, ¿qué hizo? Se puso más dura. Nada menos, lo único que hubiera podido salvar a Jerusalén de todo esto que cayó sobre ella era el arrepentimiento. Pero Jerusalén, la soberbia de Jerusalén fue tan grande que no se pudo arrepentir. Si ustedes van a Israel todavía, ustedes ven los judíos ortodoxos, esos vestidos de negro, ustedes ven la gran soberbia que tienen todavía encima. Ellos caminan y te miran a ti como si tú fueras un insecto. En Nueva York, un sacerdote, yo estaba con el padre Octavio Cisneros Memento, se sentó al lado de uno de esos vestidos de negro judíos, se levantó y escupió en el piso delante del padre Octavio. Yo le iba a echar un jarrón, el padre Octavio me agarró la mano. Porque yo estaba verde, estaba recién llegado de Cuba cuando eso. En el hotel, hizo que lo hicieron. Una vez lo estábamos creando cuando jubileo, en el hotel por la mañana estábamos haciendo los lados cantando Shema Israel Adonai Eloheinu. Vino y nos dijeron que nosotros no podemos cantar porque nosotros no éramos judíos. Y otro muchacho que fue a comprar un talib le dijo que él no podía vender el talib porque ellos no vendían el talib a los perros. Usted ve todavía la gran soberbia, decía, nosotros somos los escogidos, y de la ciudad escogida no quedó piedra sobre piedra. Jerusalén se hubiera podido salvar por medio de ¿qué? Del arrepentimiento. La segunda división de este cántico que vemos aquí es la palabra, si ustedes ven, se repiten este cántico 3 palabras: Hosana, amén y aleluya, que son palabras hebreas. Esto es para que vean no la conexión del pacto, pero la conexión litúrgica de la iglesia con Israel. La iglesia conserva la misma forma, cómo rezan, cómo oran. Hemos visto en el capítulo 4, en el capítulo 6, en el capítulo 19, cómo oran en el cielo. Estamos viendo aquí. Cada cual ora lo que le da la gana en el momento que le da la gana. No, oran antifonalmente. Un lado dice una cosa y el otro lado le contesta antifonalmente. Así es como la iglesia se ha ido a la liturgia del templo. La iglesia se ha una liturgia antifonal en la misa. El sacerdote dice y la comunidad contesta al mismo tiempo. En la misma patrón vemos que la iglesia, a pesar de que estamos en otro pacto, el culto de adoración ha mantenido el mismo patrón que tenía el templo de Israel. Porque recuérdense que el patrón de adoración del culto del templo no salió del templo, bajó del cielo, del cual era prefigura. Nosotros, otra alianza, por eso mantenemos esas 3 palabras del culto del templo, las mantenemos. Y como decía el profesor el otro día, muy interesantemente, todos saben lo que quiere decir aleluya. Aleluya quiere decir en hebreo alabad al Señor. Alet ha ya. ¿Por qué ya? Yahvé. Si fuera Jehová, nosotros teníamos que decir alejé. O aleluyé, teníamos que decir, o alelujé. Si fuera Jehová, como ellos dicen, sin embargo la palabra dice aleluya. Alabad a Yahvé. Ahí para que vean que la conexión del nombre católico con el nombre de Dios que le da, que no es Jehová para nada, porque si no hubiera sido la palabra G. Y algo que ustedes siempre, la J no existe en Israel. El sonido J no existe. El sonido J se pronuncia como Y. Los judíos no pueden pronunciar como no pueden pronunciar la R, no pueden pronunciar la J. Pero ustedes ven, los cantos en el cielo son cantos antifonales. Y por eso, en este capítulo 19, se refiere que es un himno de alabanza, que alaben al Señor, que le teman los grandes, los pequeños. Aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Dice que el reinado de Dios ya se ha establecido, no se va a establecer. Y Jesucristo lo dijo, el reino de Dios comienza en el corazón del hombre. Antiguamente, yo creo que fue un error de nuestra educación, que decía, hay que esperar que tú te mueras para que estés en el reino de Dios. Si tú no estás en el reino de Dios ahora, cuando te mueras, también no vas a estar en el reino de Dios. El reino de Dios comienza cuando uno pone su corazón en Jesucristo.
Si tú te entregas a Jesucristo, en ese momento de tu vida comienza el reino de Dios. Por eso vemos gente que ya en esta vida caminan en el reino de Dios, y vemos gente que no camina en el reino de Dios. ¿Qué es lo que nosotros esperamos encontrar en el reino de Dios? Amor. Esperamos encontrar en el reino de Dios. Pues si tú encuentras a Cristo en este momento en tu vida, tú empiezas a sentir en este momento ese amor. ¿Qué otra cosa pensamos encontrar en el reino de Dios? Paz. Si tú encuentras a Cristo en este momento, tú en la vida tuya tú encuentras la paz, pase lo que pase. ¿Qué otra cosa? Gozo. Si tú encuentras a Jesucristo, no importa lo que hay en tu vida, el gozo no te lo puede quitar nadie desde ahora ya. Ahora, los que no encuentran a Jesucristo no tienen amor, no tienen gozo, no tienen paz. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se ha establecido en él. Y si tú estás en el reino de Dios desde ahora, cuando tú llegues, ya que te desligues de lo que te impide estar plenamente en el reino de Dios, ¿qué es lo que nos impide estar plenamente en el reino de Dios? El cuerpo. Es lo único que nos impide, y por eso que San Francisco decía al cuerpo el hermano asno. Le decía al cuerpo. Sí, decía San Francisco, yo quiero caminar en el espíritu, pero este asno que tengo siempre se queda atrás de mí. Cuando nos desprendemos del hermano asno es cuando verdaderamente entramos a la plenitud del reino de Dios. Pero lo que tú encuentras aquí es lo que tú estás estableciendo para lo que va a continuar allá. Si tú no estás en el reino de Dios, tú no tienes paz, no tienes alegría, no tienes gozo, olvídate que tú no lo vas a encontrar en el cielo, tú no vas para ahí, tú no perteneces a ahí. ¿Qué tú vas a hacer ahí? ¿Aburrirte? ¿O estorbar? Yo conozco gente que si se muriera que fuera en el cielo, lo único que iban a hacer es estorbar en el cielo, protestar, pelear, decir ¿qué hago aquí? Si yo le decía a quien sí, a que me dice, pero que yo no soporto esas alabanzas de su congreso carismático de 2 horas. Y después de tú no soportas 2 horas de alabanza, hermano, me parece que tú no vas a ir al cielo. Si tú no aguantas 2 horas de alabanza, no, estoy hablando en serio, Si tu espíritu no soporta 2 horas de alabanza, ¿qué tú vas a hacer en el cielo? Explícame. A ti no te transforman en un segundo en buena gente, tú eres un sinvergüenza. Esa es una obra que tú comienzas aquí. Es lo que la gente no entiende. La gente piensa de la salvación, que es que tú te mueres, tú vas para arriba. Dios mío, ahora, ¿qué me va a decir el Señor? Bueno, no sé, soy sapo, no sé si el Señor viene y saca una vista y dice, a ver. Vale. Entonces empieza, ¡ay no, va al infierno no! Y te agarran de la pata de todos los ángeles y te van a los clavos a cantar. Tú, ¡ay yo quiero ir! La gente piensa que, hermano, si eso fuera así, yo no seguiría un Dios que fuera así. Eso es un mal concepto. Los que se condenan, hermanos, se van contentos a su condenación. No te creas. Desde el momento que tú clamas al Señor, el Señor te escucha. Es que yo conozco gente que aún delante del trono de Dios los van a escupir. Yo conozco gente, y yo estoy seguro que si usted busca mucho por ahí, se va a encontrar con uno también. Que son gente profundamente odiadores. Esa gente su espíritu no soporta el cielo. Y eso es la autocondenación. El Señor solamente va a sellar, cuando tú llegues delante de Él, Él sabe más que va a sellar el camino que tú has escogido. El Señor no te va a mandar en contra de tu voluntad en ningún lado. El Señor va a decir, tú escogiste este camino, lo sello en eternidad. Tú escogiste esto, lo sello en eternidad. Por eso que el infierno dice, ¿sabes? Porque están, aunque sufren, están contentos ahí porque siguen, gozan maldiciendo a Dios. No sé si ustedes entienden lo que yo quiero decir. Pero es un concepto muy diferente que tú dices, ¡ay, Señor, yo no quiero para el infierno! Sí, te vas para el infierno porque tú dijiste mentira cuando eras chiquito y los diablos te llevan dando gritos y tú, si Dios no se conmoviera ante una persona que no quiere ir, no sería un pan. Cuando uno duerme en el espíritu se da cuenta de lo que es la condenación, que la gente verdaderamente está loco por condenarse. Y vos puedes decir, revisen entre gente que ustedes conocen que se van a encontrar cuantos ejemplares como eso. Que en el cielo no van a tener absolutamente nada que hacer. Una persona que no soporta nada, vuelvan otra vez. Pueden ser alguna persona que ustedes conocen que no soporta nada de Dios. Si no soporta nada de Dios, ¿qué va a hacer en el cielo? A ver, pero que ese sentido común, explíquenme. ¿Y si uno reza por ellos? ¿Y si uno reza por ellos? Si tú rezas ahora por ellos, tienes que cambiar aquí. Tienes que hacer el cambio aquí. Porque ya cuando el Señor es eterno, ya cuando tú te desligas del hermano el muro, ya el espíritu es eterno, ahí no hay cambio. No sé por qué se ora por las almas de sus demonios. Primeramente, pues es una pregunta muy interesante. Una se la puedo explicar, la otra voy a explicar y seguro que muchos no lo van a entender.
y yo he perdido capacidad de explicar que hay cosas que ya que la gente no me entiende y yo no las puedo explicar. Primero se va por la sala del purgatorio, porque la sala del purgatorio, o sea, el purgatorio no es un lugar a ver si te salvas o no te salvas. Al purgatorio va nada más que los que están salvos. Punto. Los condenados de ahí directico se van. No, los condenados no se puede hacer absolutamente nada. Es que ellos quieren estar condenados. Ellos se emperran en su condenación y mientras más condenados están, más se emperran en ser. Ustedes han visto personas que le van mal y mientras más mal le van, más se emperran en ser malos. Pero si eso lo estamos viendo todos los días, eso es un misterio que lo vemos nosotros todos los días. Que no cambian y tú lo quieres ayudar y tú lo quieres. Y no quieren ser ayudados porque quieren seguir estando como están. Pero, ¿qué pasa? Los que son salvos y después del bautismo han cometido pecado. Y esos pecados han sido perdonados. Han sido perdonados los pecados. Pero parece que para que el pecado sea perdonado, no solo hace falta arrepentimiento, hace falta reparación del pecado. No es como los políticos en Miami. Aquí en Miami se roban 5 millones, van 2 años a la cárcel, y cuando salen, sacan los 5 millones y se compran una casa en Cocoplón. Y disfrutan de los millones. A este del puerto, a la luneta del puerto, al tornillo de la Junta Escolar, se robaron hasta los tornillos, y los tuvieron un tiempo, pero le quitaron el dinero. No. Ahí no hubo ¿qué cosa? Reparación. ¿Cuál es la reparación? Usted se robó 2 millones, usted va a la cárcel, pero tiene que devolver 2 millones. Eso es reparación. Tú cometes un pecado, y el pecado que tú cometes siempre hiere a alguien. Aunque tú lo hayas escondido tú solo bajo una piedra, eso va a tener repercusión en alguien. ¿Qué cosa es la reparación? Que cuando tú te arrepientes de tu pecado, tú tienes que reparar el daño que tú hiciste. Hay daños que se pueden reparar. Tú dijiste una calumnia de una doña, tú puedes reparar y decir, mira, lo que yo te dije de fulana no es verdad. ¿Verdad, por ejemplo? Pero tú matas el hijo de alguien. Y el dolor de esa madre, ¿cómo tú lo reparas? Ahora, si tú te arrepientes, tú eres perdonado porque te arrepentiste, pero causaste un tremendo dolor que tiene que ser reparado. ¿De cómo repararlo? En el purgatorio. El purgatorio es para reparar los pecados que no podemos reparar, porque no nos enteramos, porque no quisimos, pero que no nos arrepentimos. No es un segundo chance. ¿Ustedes entendieron para qué es el purgatorio? Eso es el purgatorio. Que le pusieron purgatorio, pero San Pablo II dice que es un proceso de purificación de los salvos. Pero ahora la segunda parte, ¿por qué ahora vamos con la gente del purgatorio? Porque las almas que están en el purgatorio están totalmente son indefensas. Ellas no pueden hacer nada por ellas mismas. Ni nosotros podemos hacer nada por ellas. Lo que nosotros podemos hacer por ellos es ofrecer la Eucaristía, la sangre de Cristo que es redentora. Lo único que podemos hacer por ellos. Ahora, una cosa que Madre Angélica dijo una vez, porque Madre Angélica decía cosas con Padre Francesco. El Padre Francesco viene aquí y me deja loco por 3 o 4 semanas con las cosas que dice. Pero Madre Angélica dijo una cosa que yo no sé si ustedes van a entender, ojalá que ustedes algunos no van a entender, pero otros sí. Ahora los que no entendieron se hacen lo que entendieron para qué. Y se quedan sin entender. Madre Angélica decía que eso a un amigo mío, a José Denis, yo no sé si hace años que no lo veo, que fue por él empecé este grupo, no él solo empecé este grupo. A José Denis no me cayó en la cabeza que en Dios no hay tiempo. Dios no está sometido al tiempo para ver el pasado, ni presente, ni futuro. Para nosotros sí, pero para Dios no. Entonces, como para Dios no hay tiempo, como para Dios no hay tiempo, a lo mejor tú ahora estás orando por una persona que se murió, pero el Señor, en él no hay tiempo, aceptó esa oración cuando esa persona está todavía viva. No sé si ustedes entienden eso. Porque para Dios puede ser que el pasado de nosotros siga siendo presente para Él. Y esa oración que tú hiciste ahora la aceptó Él porque sabía que tú ibas a hacer esa oración por la convicción de esa persona cuando estaba vivo y se convirtió. Aunque no entendieron nada, pues está diciendo. A mí lo que no me lo van a entender, pero cuando María Angélica dijo eso, yo dije, wow, eso sí es profundo, porque nosotros no entendemos a Dios porque Dios no está sujeto. Para mí lo que ha pasado
para Dios fue presente en ese momento. Y lo que pasa en el futuro, para Dios también es presente, porque Dios vive en un eterno presente. Y por eso también se ora por las almas de purgatorio, en estos 10 minutos que... Cuando hay indulgencia plenaria, no es cuestión de reparación, solamente de pecado, ¿cierto? ¿Qué es la indulgencia plenaria? Bueno, esto se fue por otro camino, esto se fue por los cerros de Ubeda, esto se fue por otro camino hoy del Apocalipsis, pero bueno, ¿qué es la indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria no es perdón de los pecados. Para tú ganar la indulgencia plenaria tienes que confesarte. Si tú no te confiesas, no ganas la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es que, a ver cómo me explico, en los jubileos de Israel cancelaba la deuda de toda la gente. Todo el que era esclavo era liberado en los jubileos. Todo el que debía dinero era condonado a la deuda en el jubileo. La iglesia no tiene ese poder físico, pero tiene ese poder espiritual, porque el Señor dijo: todo lo que haces, yo lo ato en el cielo. Entonces la iglesia en las grandes fiestas hace como Israel, declara una amnistía de deuda, no de dinero, sino de lo que nosotros debemos de reparación en el purgatorio. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Cuando nosotros fuimos a Roma ahora, que recibimos la indulgencia plenaria, entonces todo lo que nosotros llevamos al purgatorio de ahí para atrás quedó perdonado. Seguro, estoy seguro que ya a estas alturas todos tenemos por lo menos 300 años cada uno ya acumulados, pero en esa indulgencia plenaria queda en ese momento. María, aunque tú te perdiste, no te preocupes, que tú la ganaste de todas formas, porque tú estabas por allá atrás, pero tú la ganaste de todas formas. Dieron la indulgencia plenaria, y cuando hay grandes, por eso que te dicen a veces 300 días de indulgencia. Es por eso, la iglesia tiene el poder de condonar eso, porque el purgatorio todavía es parte del cielo, es parte de la iglesia militante, porque es parte de la iglesia militante, porque todavía no ha pasado al reino definitivo. Bueno, el matrimonio de Cristo, y este capítulo 19 es súper importante. Lean lo que tenemos en Siloé, la cena del Cordero, no, la Pascua eterna. Este capítulo 19, porque fíjate, ¿cuál es el clímax del Apocalipsis? Dichosos los llamados a la cena del Cordero. Dichosos los llamados, fíjate. ¿Por qué? Porque no todos son llamados, pero no todos aceptan no todos aceptan la invitación. El banquete de boda, el de matrimonio. Aquí tenemos el culmen de la cosa, el matrimonio entre la iglesia y Dios. ¿Cómo quedó sellado? Con el banquete de boda del Cordero. Cuando hay un matrimonio, y Miriam, que se dedica a ser florito, se dedicaba a toda esa vaina, cuando hay un matrimonio, más que la celebración religiosa, ¿a qué le da importancia a la gente? A banquete. Cantidad de gente no va a la iglesia y puede ser que no vayan a la iglesia, pero al banquete van los invitados, y hasta aquel que se apareció con una camisita porque nadie lo invitó. Todo el mundo va al banquete. ¿Por qué? Porque el banquete es la culminación del matrimonio. ¿Por qué? Porque lo que se celebró, la unión que se hizo, por ejemplo, en el caso de la iglesia sacramentalmente, ¿qué cosa es el banquete? La fiesta de que dos personas se unieron. La boda del Cordero con la iglesia tiene su fiesta, su banquete. ¿Cuál es el banquete de boda del Cordero con la iglesia? La Eucaristía. Es el banquete de boda del Cordero con la iglesia. Es la Eucaristía, ese es el banquete de boda. Por eso cada vez que venimos a la misa, ¿a qué venimos? Al banquete de boda del Cordero con la iglesia. Por eso la celebración eucarística en la iglesia es el centro, es la culminación de ¿qué? De la unión de Cristo con su iglesia. Por eso es que Jesús dice: hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué dice San Pablo? Cada vez que comemos de este pan y bebemos esta cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvan. La Eucaristía es el gran banquete de boda donde se celebra que el Cordero se ha casado con la iglesia. Y como en todo banquete de boda, hay vino y hay comida. En este caso, ¿cuál es la comida? La comida del Cordero de Dios, el cuerpo del Cordero de Dios. Y el vino, el único vino que nos puede dar la salvación, su sangre. A la iglesia se le concedió nuestra santificación, que se debe
a la obra del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Y segundo, se le concedió la gracia de vestirse con lino fino. Se nos concedió la gracia de que, ya que hemos sido santificados por el Espíritu Santo, actuar como los santos. Porque el que ha sido santificado actúa como los santos. Los santos canonizados son ejemplos extraordinarios de personas que vivieron su santidad que les otorgó el Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros estamos llamados en nuestra capacidad responder a la santificación del Espíritu Santo ¿con qué? Con obra de santificación. Estamos llamados. Y por eso me gusta tanto, y ahora mismo seguro que aplaude adentro en el closet. Por eso me gusta tanto. Hay muchos caminos de santidad. No es un closet físico, no es que me en el closet algo raro, ya que está metida adentro clamando en el closet. Pero hay caminos de santidad extremos, como el San Paco Bailón, que estaba oyendo hoy en Radio Paz. Una vida de una santidad extrema. Hay caminos de santidad tremendos, extremos como el del Padre Pío de las Llagas, pero hay caminos de santidad como Santa Teresita, que buscó la pequeña vía a ser santo. ¿Y qué cuenta Santa Teresita? ¿Cuál es el camino que hay que escoger para la santidad? Es más sencillo: hacer las cosas ordinarias extraordinariamente. Tú te santificas. No busques hacer cosas grandes, porque lo que buscan hacer cosas grandes, la mitad de las veces no lo encuentran, y si las hacen, las hacen mal. ¿Qué es Santa Teresita? Todo lo ordinario que se hace todos los días, hazlo extraordinariamente. Si tienes que cocinar, cocina extraordinariamente bien. Si tienes que limpiar, limpia extraordinariamente. Dice, ese es el camino pequeño para llegar a la santidad. No busca las cosas grandes, busca las cosas pequeñas, pero hazlas. Si hay, hermanos, si todo el mundo tratara de hacer las cosas pequeñas, bien. Y tú sabes que, aunque parezca que no sé quién decía algo por el estilo, el senador Edward Kennedy. Edward no, pues Dios, cierto, hay que matarlo. No, Robert, señor, de mi boca. No, Robert Kennedy. Corren eso de Edward Kennedy. Robert Kennedy, él escribió una oración que dice: Señor, quítame las cruces grandes. Porque las cruces grandes son fáciles de llevar porque todo el mundo las ve. Dijo, dame las cruces chiquitas, esas que molestan y que nadie ve. Esas son las que me hacen santo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Claro, si tú tienes una cruz, ay, mira cómo esa pobre está sufriendo. Todo el mundo la ayuda a cargar la cruz. Pero si tú tienes una cruz que nadie la sabe y tú la tienes ahí, esa crucecita que es como una piedrecita en el zapato, que no te deja caminar, pero mira que molesta. Vamos a ser fino. Y es verdad, muchas veces las cosas grandes todo el mundo las carga porque todo el mundo las está viendo y mucha gente te ayuda a llevarlas, pero esas cosas chiquitas son las difíciles de... Ese es el camino pequeño que escoge y Santa Teresita. El pueblo de Dios ha sido salvado de la prostitución del mundo para convertirse en ¿qué? En esposa del Cordero. Cuando decimos que la iglesia es esposa en sentido femenino, eso indica hombre y mujer. ¿Por qué? Porque están en el matrimonio de Cristo con la iglesia, es como el matrimonio de un hombre y una mujer. En el matrimonio físicamente, hoy todos somos adultos, podemos hablar sin ningún rubor a eso. En el matrimonio de un hombre con una mujer, el hombre da y la mujer recibe. En la boda espiritual, Dios da y la iglesia recibe. Por eso lo ponen a toda la iglesia, hombres y mujeres, como la novia del Cordero. Porque yo y todos ustedes recibimos del novio que es Cristo. No tiene que decirlo, pero desafortunadamente hay que decirlo. La Eucaristía es el centro del culto cristiano. A mí me da pena como ver gente que se va de la Eucaristía a un culto que lo que hay es panderetazo y 4 gritos y gente cayéndose para atrás. Eso también es un grupo de oración, pero eso para nosotros es un culto agradable a Dios. El único, y depende que yo lo dije, esto que estamos haciendo aquí es muy bueno, muy saludable, muy bonito, pero ¿para quién es agradable esto? Para nosotros. Esto a Dios le añade algo a su santidad lo que estamos haciendo aquí. Todo lo que cantó Mite, tocó Gloria, y yo también desafiné todo ahí. Eso hace que Dios aumente su santidad. Porque todos estamos ofreciendo algo que está manchado por el pecado. ¿Qué es lo único que puede agradar a Dios?
Lo dijo una vez, a todo se lo olvidó. ¿Qué es lo único que le puede agradar a Dios? Todo el mundo es muy místico y dice, nuestro pecado. No, si no le agrada a Dios, mejor que no tuviéramos pecado. ¿Tú sabes lo único que le agrada a Dios? Dios mismo. Lo único, de verdad que entiendan esto, lo único que puede agradar a Dios es Dios mismo. Yo me puedo decir, Señor, tómame, aquí estoy, y el Señor va a decir, valiente basura me está regalando, después que se usó, que todo el mundo lo usó, vino de aquí a... Como las doñas, Señor, tómame, ya tú no pecas porque no tienes ánimo para pecar. Por eso te convertiste, porque ya no te quedan ni dientes para pecar. Ahora, ¿qué es lo único que agrada? ¿Qué es lo único que agrada a Dios? Dios mismo, porque solamente algo tan puro como Dios puede agradar a Dios. Lo mismo Adán se agradó con los puercos, con los monos, con los pájaros, con las matas. Adán se agradó con eso que Dios le dio. ¿Qué necesitaba Adán? A alguien igual que él. Que Dios se agrada con alguien igual que él, no con nosotros. Ahora, ¿qué es lo único? ¿A quién es el único que le debemos confesar a Dios que es igual que él? Cristo. Jesucristo. Por eso la Eucaristía es el único culto perfecto, porque ahí no estamos ofreciendo a nosotros, estamos ofreciendo a Dios, el mismo Dios, perfecto y sin pecado, y para cómo superobediente. Así que la Eucaristía es el único culto que es agradable a Dios. Todas estas reuniones y los cultos pentecostales son buenos para nosotros mismos, pero no para Dios. La Eucaristía es lo único verdaderamente agradable. El corazón del culto cristiano es el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Eso lo sabéis de San Pablo bien claro, 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Y lo dice Hechos de los Apóstoles, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Y Justino Mártir, que escribió en la Apología a Quadrato en el año 135 de nuestra era, año 135. ¿Tú sabes lo que escribió Justino Mártir? Escribió. Él hizo un gran resumen, porque como decían que los cristianos adoraban una cabeza de burro y todas esas cosas. Porque ustedes saben cuál fue la primera acusación que se hizo a los cristianos. Ustedes saben cuál fue la primera acusación por la cual los mataban. Lo acusaban de dos cosas. Primero, ateo. ¿Por qué los cristianos lo acusaban de ateo? Porque no adoraban aquí al emperador. Segundo, que comían niños. ¿Ustedes sabían eso? Los cristianos han acusado, ¿sabes por qué? Porque ellos decían, venimos de comer el cuerpo del Hijo de Dios. Nosotros era muy místico, pero en aquella época ese lenguaje nadie lo conocía. Entonces, a decir, venimos a comer el cuerpo del Hijo de Dios, que pensaban que comían un niño. Y el otro día en el canal protestante se formaron un enredo porque dijeron, los primeros cristianos eran acusados de caníbales porque comían la cena del Señor. Digo yo, ¿pero tiene sentido caníbales porque comen la cena del Señor? Si yo digo yo como una cena, no quiere decir que yo soy, porque se dieron cuenta de lo que estaban diciendo y frenaron. Porque ¿qué es lo que tenían que decir? Eran acusados de caníbales porque decía que comían el cuerpo de Cristo, pero si ellos dicen eso, ¿qué es lo que están diciendo? Que en el siglo I los cristianos creían en la Eucaristía y frenaron, dijeron, porque comían la cena del Señor, y vi que se quedaron como que no sabían qué iban a hacer. No sabían que iban a seguir, cómo salir del atolladero de lo que habían. Pero es lo que decía Justino en el año 135. En el día llamado domingo, todos los que viven en ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas hasta donde el tiempo lo permite. Entonces, cuando el lector ha cesado, el que preside instruye verbalmente y nos exhorta a imitar esas cosas buenas. Luego todos nos levantamos y oramos, como hemos dicho antes, y al terminar nuestra oración se trae pan y vino. Y el presidente de la misma manera ofrece las oraciones y la Eucaristía, según su posibilidad, y el pueblo asiente diciendo amén. Entonces se le distribuye a cada uno y los diáconos llevan la comunión a los que están enfermos y no han podido venir. Eso es en el año 130 de nuestra era. Eso es exactamente lo que nosotros hacemos todos lo mismo. Oímos la palabra de Dios, se nos exhorta
se hace la Eucaristía y los ministros salen y llevan la comunión a los enfermos. Hace de eso 1900 y tantos. El mayor privilegio que tiene la iglesia es la participación en la Eucaristía. Y hay una frase que resume la Eucaristía. ¿Cuál es esa frase? Y ustedes oyen como la gente que da dieta: el hombre es lo que come. Eso se aplica a la Eucaristía. El hombre es lo que come. Tú comes el cuerpo de Cristo, tú eres de Cristo. Ir a la Eucaristía y no comulgar es como ir a un restaurante, sentarse, leer el menú y levantar y decir, no comer. Si tú vas a un restaurante, tú lees el menú y tú comes. La Eucaristía es el culto y el centro de toda la iglesia. Y lo que lo dicen los domingos, la misma palabra que oímos hoy: dichosos los llamados a la cena del Cordero. Entonces, esto lo dice el sacerdote todos los domingos desde que tú tomaste la primera comunión. Y nunca nos hemos relacionado que eso que dice el sacerdote es el capítulo 19 del Apocalipsis. Eso fue lo que terminó la conversión de Scott Hahn. Cuando yo que dijo eso, él dijo, wow, si esto es lo que yo me imagino, más vale que yo me arrodille. Porque dice que el Apocalipsis es la misa en la tierra. Que la misa en la tierra es el Apocalipsis. Y por eso, como la semana que viene solamente hablamos de la adoración, empezamos la segunda parte del capítulo 19. Por eso, solamente les quiero decir, que lo he dicho otras veces, cuando he explicado la cena ya. Sí, la Eucaristía es el banquete de boda. ¿De quién? Del Cordero con la iglesia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Toda la congregación. ¿Quién es el novio? ¿Sí? Ahora, como Cristo está sacramentalmente, sacramental, viene de sacramento, viene la palabra sacramentum, y sacramentum quiere decir misterio. Como Cristo está de forma real, pero misteriosa. ¿Quién representa a Cristo que está presente? Pero ¿quién lo representa? El sacerdote. El sacerdote ministra in persona Christi. Es como se habla. El sacerdote ministra representando a la persona de Cristo. Por eso el sacerdote no puede ser mujer. Porque en ese caso, en la Eucaristía, el sacerdote está representando al novio que se casa con la novia. ¿Qué ha pasado con la nueva era? La nueva era que ha ido introduciendo en la iglesia el sacerdocio de las mujeres. Entonces Jesucristo es un hombre, por ejemplo, una mujer. Místicamente es lo que hay, la boda de una novia con otra novia. ¿Ustedes saben lo que es eso? Esa es la profanación más grande que hay. No es que las mujeres de sacerdote no sean dignas de ser sacerdotes, si fueron dignas de ser la madre de Dios. Pero cada cual tiene una función. Y el sacerdote ministra en persona a Cristo, y Cristo es una mujer, Cristo es el hombre. Por eso el sacerdote no puede ser de las mujeres. Por eso el Papa, cuando dijeron al Papa, el Papa dijo, yo no puedo, yo no tengo capacidad para ser con la mujer sacerdote. Porque el sacerdote representa al novio y la iglesia la novia. Y la nueva era ha querido invertir eso. Y nos quieren vender la idea de que la iglesia tiene que cambiar porque tiene que modernizarse. Y que la mujer sea... En la iglesia protestante sí puede ser pastora. ¿Pero no sabes por qué? Porque no está representando en persona a Cristo, ni hay boda de Cordero con la iglesia. Ahí sí pueden los grupos de oración, claro que pueden ser directoras de grupos de oración, es solamente referente a la Eucaristía, pero no quieren vender la boda. No, si ponen las mujeres sacerdotes, pues la iglesia se moderniza y la gente viene más. Y eso lo dijo un obispo anglicano de la iglesia de Inglaterra, en una panel de televisión, que había una gente de que fue diciendo que las mujeres eran sacerdotes, y el obispo anglicano digo, pero eso es un motivo. Ustedes dicen que si la iglesia se moderniza, vienen más gente. Si la iglesia ordena mujeres, viene más gente. Si la iglesia permite el aborto, viene más gente. Si la iglesia permite las bodas homosexuales, viene más gente. Dice, mi iglesia ha permitido todo eso, y mi iglesia se está derrumbando.
La práctica de la Iglesia de Inglaterra en este momento no llega a 1 millón de personas en todo el reino de Inglaterra. Ha descendido la práctica religiosa y la Iglesia ordenó mujeres de obispo, pues, hace la boda homosexual. Entonces, si eso fuera tan popular y es que los cristianos quieren, ¿cómo debe estar la Iglesia de Inglaterra en este momento? Abarrotada de gente. La Iglesia Episcopal de Estados Unidos hizo lo mismo. Yo recibo el website de los anglicanos. La Iglesia anglicana se está desbaratando así a días porque han profanado el sacramento, porque ellos tienen Eucaristía. Ellos no tienen cultos de predicación, ellos tienen Eucaristía. Entonces, si la Iglesia necesitara ese modernismo, la Iglesia anglicana de Inglaterra entera debería ir a misa todos los domingos. Y la Iglesia ha perdido. Bueno, usted sabe que es un país, no sé cuántos habitantes tiene Inglaterra, pero que en toda la nación vayan menos de 1 millón de personas a misa. Eso es grave. Y en la Iglesia de Estados Unidos episcopales se han dividido y se han subdividido y se han ido de la congregación episcopal y han formado iglesias independientes. Se han hecho, en Estados Unidos se han hecho parte de la Iglesia de Nigeria viviendo aquí en Estados Unidos. Se ha formado una clase de dispersión, todo por querer adaptar a la Iglesia a las cosas del mundo. Lo que han hecho es profanar el cuerpo de Cristo. Así que tenemos que dar gracias a Dios que estamos en una iglesia que no hace su doctrina de acuerdo a lo que la gente de lo que es popular. Juan Pablo II no fue precisamente popular. Juan Pablo II, él le decía a los jóvenes, tienen que ser castos, no puede haber libertad sexual. Y reunía más que un cantante de rock, más de 1 millón de jóvenes, reunía, que no hay ningún cantante de rock que haya reunido más de 1 millón de jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes querían la radicalidad, escuchar verdaderamente lo que es radical. Y Juan Pablo II, que le caía tan pesado a la gente porque fue extremadamente conservador, ¿cómo lo lloró el mundo? Como yo creo que nunca en la vida el mundo ha llorado a ninguna otra persona, por lo menos que yo tenga conocimiento. Uno que parecía que lo que estaba en vida, la mitad del mundo lo odiaba. Mentira, eso es lo que nos querían decir los medios de comunicación. Todavía cuando fuimos a Roma, Marta y María, yo vi que estaba ahí, cuando fuimos a Roma, ¿cuánta gente yo vi pasando delante de Juan Pablo II llorando a moco tendido? Y era un río de aquí a allí, de ancho, de gente que no se paraba, continuamente pasando por delante de la... Y los medios de comunicación nos querían poner que el Papa no es popular, es retrógrado, no tiene un mensaje positivo para él. Por eso muchas veces nosotros no podemos tragarnos lo que dicen los medios de... Tiene que renunciar, como dice Marta, tiene que renunciar, ya está muy viejo, ya mejor que renuncie, ya nadie lo quiere encadenar. Tal dijo que tenía que renunciar, lo mismo Pascual dijo que tenía que renunciar, estaba decrépito, no puede guiar la iglesia. Y a la mujer del mundo se lo ha cuidado, pero yo no creo, por lo menos desde que yo nací, yo nunca he visto al mundo entero llorar a alguien de esta forma. No sé si ustedes se acuerdan que hay quien cae el mundo, porque puede ser que lo llore Francia, lo llore Estados Unidos, pero que el mundo entero haya llorado a ese nivel a un ser humano, yo no he visto. Hasta si no, todo, China, todo el mundo, hasta Cuba, todo el mundo lloró Juan Pablo II, con mayor o menor grado, pero lloró. Eso es un espectáculo. Por eso muchas veces uno no puede guiar lo que uno piensa por lo que dicen los medios de comunicación. Como Gamaliel le dijo, el hecho del apóstol, hasta le diga el tiempo fue lo único que tiene la palabra. Vamos a pasar ese pillo. Aquí tengo los sobres. Yo no sé, yo reparto todos los sobres, pero yo siempre recibo de vuelta 2 o 3. Yo no sé qué pasa con el resto de los... Todo el mundo tiene su sobre para este mes de mayo. No, yo no. Los que no tengan el sobre para el mes de mayo. Mira que no fue caminar. Los demás lo cogen, lo pongo aquí atrás. Los demás lo pongo aquí atrás.